El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nehemías capítulo 6. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Es la base que hemos escogido para la ministración de la palabra de Dios en esta mañana. Nehemías capítulo 6, versos 17 al 19. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá estaban asociados con él, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Ellos contaban delante de mí las buenas obras de él, y le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. El título de esta disertación: Guerra de Información. Guerra de Información. Cierre ahora su Biblia y conéctese conmigo. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento de esta palabra, que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia espiritual. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Hemos tributado a ti, Señor, nuestros sacrificios espirituales, creyendo, Señor, que en tu nombre tú los has recibido. En el nombre de Cristo Jesús han sido aceptos, han sido gratos. Y ahora, Señor, estamos dispuestos para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Dígale a Dios que le hable. Háblame, Señor, en esta mañana. Danos, Señor, inteligencia espiritual. Danos entendimiento espiritual de tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos recibirla sin ningún tipo de obstáculo, y que ella produzca el fruto que tú esperas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Siéntase cómodo y vamos a poner atención a esta disertación. Hay un propósito bien definido, y es el hecho de que usted sepa manejar la información que está alrededor de su vida. Sepa manejar el contexto social que se mueve alrededor de su vida como cristiano, como mentor, como dirigente. Alrededor de nosotros hay un gran cúmulo de información, y a veces esa información es buena y a veces no es tan buena. Es muy importante que usted sepa manejar entonces esa información para provecho, para beneficio propio. Vamos a escuchar entonces algunos pensamientos introductorios que nos van a llevar a la argumentación central de esta disertación. Escuchemos. En este mundo la posesión de la información proporciona mucho poder. Proporciona mucho poder. ¿Qué es lo que proporciona mucho poder? La posesión, el conocimiento de la información. Es importante que usted como creyente, usted como cristiano, o de pronto como dirigente, usted posea la información que está a su alrededor, y que usted la sepa administrar, porque esto constituye un gran poder. Una persona actualizada, un creyente actualizado, es un creyente que tiene mucho poder a su disposición. Mucho poder, he dicho. Así como existe el poder económico, por ejemplo, ese poder que proporciona el que usted tenga un gran capital, que usted tenga una gran suma de dinero.
así como existe también el poder militar, o como existe el poder político, también hay un poder que es el poder que proporciona el conocimiento de la información, la administración y el conocimiento de esta información. No en vano le llaman el cuarto poder al manejo de la información. Así le llaman los medios seculares, así le llama el mundo de hoy. Nehemías, A la persona, a la institución, al ente que maneja, que administra, que conoce la información. Le llaman el cuarto poder. Esto es supremamente importante, mi amado hermano. En Colombia, hace algún tiempo atrás, todo el mundo sabía cuando algunos periodistas que voy a mencionar por nombre tenían una gran influencia sobre nuestro país y eran los dirigentes de varios medios de información. Menciono, por ejemplo, al señor Juan Gozaín, cuando era el director de noticias y el director informativo de la gran cadena RCN, o al señor Darío Arismendi, director también de noticias de otra gran cadena en nuestro medio llamada Caracol, al señor Yamid Ahmad, que también era un periodista destacado y director de uno de los más grandes noticieros en nuestro país en la cadena 1. Estos personajes eran personajes poderosos. Ahora, ¿poderosos en qué sentido? Poderosos en el sentido de que ellos conocían la información que era parte de nuestro trasegar, de nuestro andar nacional. E incluso cuando el señor Gozaín, Arismendi o Yamid Ahmad, algunos de ellos ya no están en el medio, otro todavía está, el señor Yamid Ahmad todavía está en actividad. Cuando ellos recibían algún tipo de información que tenía que ver, por ejemplo, con la presidencia del país o con alguna noticia de impacto económico o social o militar, ellos llamaban primero a la persona o personas que iban o que estaban afectadas por esta noticia, por esta información. Y ellos se ponían de acuerdo, filtraban la información, pasaban la información por un proceso de calidad, de revisión de la información antes de darla. Muchos de ellos, ahora eso lo sabemos, ellos antes de dar a conocer a la opinión pública cierta información, ellos consultaban con las personas afectadas porque había que medir responsablemente el impacto que producía una noticia, una información en nuestro medio. En la vida cristiana es igual. Usted tiene que estar actualizado, usted tiene que estar informado. ¿Qué es lo que la gente dice de usted? ¿Qué dice de su fe? ¿Qué dice de su iglesia, de su familia, de su ministerio, de su trabajo? Usted tiene que estar enterado de estas cosas. Porque si usted vive en una nube, le voy a decir que a veces la forma de aterrizar de esa nube, el impacto que vas a recibir cuando Satanás coja esa información y la use en tu contra, va a ser muy grande, va a ser muy destructivo. Pero si tú conoces, vas a prevenir muchos tope-tope, vas a prevenir muchos choques, vas a prevenir muchas fricciones, muchos problemas. Porque usted está enterado, usted está actualizado de lo que Satanás está haciendo, o de lo que los enemigos que Satanás usa, la gente que Satanás usa, está haciendo para destruirte, para tratar de acabar con tu buen testimonio, con tu fe, con tu familia, con tu imagen, con tu trabajo, con todo lo que tú estás haciendo. Y si estás haciendo la obra de Dios, mucho más todavía, debes estar atento a estas cosas. No debes vivir apartado, como si tú no vivieras en esta tierra, como si estuvieras viviendo en otro reino. Nosotros sí estamos en el reino de los cielos, pero el reino de los cielos está aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Nehemías fue víctima en sus días de una guerra de información.
Parece que no es nada nuevo en el mundo la guerra de información. Así es, Nehemías fue víctima de esto. Usted lo puede ver. Ya en los días de Nehemías existía el WhatsApp. Ya existía el WhatsApp. Usted puede ver ahí qué fue lo que usaron. Y qué fue lo que tuvo que usar Nehemías para poner las cosas en claro. Para no dejarse destruir. ¿Qué dice el texto ahí que acabamos de leer? Que llegaban cartas. Cartas iban y cartas venían. Hay una especie de correo de brujas. Y no solo eso, sino que a Nehemías le llevaban testimonios de las grandes obras de su adversario, su enemigo. ¿Ve? Y al enemigo de Nehemías le contaban las palabras, lo que Nehemías decía. O sea, date cuenta cómo Satanás está, y esto debes entenderlo, está completamente informado de lo que tú estás haciendo acá. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, mi amado hermano? El diablo está enterado de lo que tú estás haciendo. Y no solamente el diablo, sino todos los que están con él. Están totalmente informados de lo que tú estás haciendo. Hoy en día no se usan ya las cartas, ya esto quedó en desuso. Yo me acuerdo cuando esto era de mucho uso, no, e incluso se usaba otra forma, el telégrafo, se mandaban los mensajes llamados telegramas, ve, los Marconi, y esto había que regularlo bien. Usted tenía que ser preciso con cada palabra que decía, porque así era el costo de lo que tenías después que pagar. Entonces, para decir, por ejemplo, que tú estabas bien, que ibas a viajar de retorno de donde estabas a tu casa, tú tenías que usar bien las palabras. ¿Sí? Indio ido, indio comido, indio regresado. Bien preciso. ¿Me entiende? Porque tú no podías explanarte, para decir, porque después a la hora de pagar el Marconi era caro lo que tenías que pagar. Ya eso cayó en desuso. Ya no se usan las cartas. ¿Qué se usa hoy? El WhatsApp, el Internet, las redes sociales, el Instagram, ¿ve? Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, los iPhone, los iPod y todas estas cosas. ¿Ve? La tecnología pues ha superado estas cosas, pero hoy es muy fácil estar informado. Pero también, escúchame, es muy fácil ser víctima de la desinformación, de una guerra de información. Es muy fácil. Es muy fácil. Hoy en día hay mucha gente que ese entusiasmo que generó la creación de las redes sociales a principios de este siglo, ya ese entusiasmo lo ha perdido. ¿Por qué? Porque han sido víctimas de la desinformación. Han sido destruidos por la información que ha circulado a través de las redes sociales. Nosotros como iglesia tenemos entonces que no solo hacer presencia en estos medios, sino que tenemos que cuidar la imagen y la información que por allí nosotros ministramos, nosotros damos a conocer. Y no solamente como iglesia, usted como creyente debe cuidarse mucho de esto. Debe cuidarse mucho porque el diablo usa también estas cosas, estos medios, ¿ve? Con su propósito. ¿A qué vino Satanás? Él no ha cambiado, su propósito seguirá siendo el mismo. Él vino para hurtar, matar, ¿y a qué más vino? A destruir. Eso está claro, él vino a destruir y él va a usar lo que sea para lograr su propósito. Es importante que un ministro esté actualizado completamente del contexto en el que está ministrando y no vivir aislado y carente de los medios adecuados que le permitan influir y hacer presencia en esta generación. Muy bien, no solamente el ministro he dicho, sino usted como creyente. Usted que está haciendo presencia en estos medios. ¿Ve? No van a usar cartas. No van a usar cartas.
Pero el enemigo va a usar otro tipo de cosas. Hoy se conocen los modernos hackers. ¿Usted sabe lo que es un hacker? Es un delincuente que en las redes sociales se introduce para robar tu información, robar tu identidad, robar tus datos personales para delinquir en tu contra, para destruirte, para robarte. ¿Ve? Un hacker te puede meter a ti en un grave problema. Y si no eres consciente de esto y no te cuidas, estás desapercibido navegando en la internet sin tener estas precauciones, muy pronto vas a ser víctima de un hacker. Y te vas a ver en graves problemas. Y te vas a acordar que te lo estábamos diciendo. Usted tiene que protegerse. Y proteger la información que usted da a conocer de usted. Tiene que protegerse porque hay delincuentes en la red social. Su trabajo es ese. Viven de esto incluso. Y a veces su oficio lo ejercen es sencillamente para desafiar a los grandes operadores de esta información, desafiarlos a que ellos saben más que sus programadores, saben más que sus empleados. Entonces, cuando este tipo de personajes roban una información o la alteran o cometen un delito, ellos después, para que tú puedas recuperar estas cosas, se comunican contigo, te contactan y les tienes que pagar para que te devuelvan la información que es tuya. Ahora, las instituciones de seguridad, la policía, el FBI a nivel internacional, en Colombia el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, la Fiscalía, han creado comisiones, han creado grupos para proteger a los usuarios, pero son infructuosos los esfuerzos que esta gente hace. Son infructuosos. Por eso es que usted tiene que tomar medidas personales para protegerse, evitar ser destruido, ¿ve? Por uno de estos elementos o personajes que son agentes de Satanás, son agentes del diablo, gente que usa la información para crear este tipo de malestar, ¿ve? Este tipo de guerra. Reitero, Nehemías ya fue víctima de esto, y Nehemías nos enseña aquí la forma como tú y yo debemos actuar para protegernos de este tipo de flagelo, de este tipo de problema. Una guerra de información persigue los siguientes objetivos. Mira los objetivos que persigue una guerra de información. O sea, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué se crea esta guerra de información? ¿Con qué objetivos? Escúchalo. Número 1. Desgastar y debilitar el ánimo de alguien. Desgastarte. Debilitar tu ánimo. Segundo. Atemorizar y amedrantar el carácter de alguien. Atemorizarte. Intimidarte, amedrantarte. Para que tú anímicamente caigas. Vayas al piso. Número 3. Paralizar la obra de alguien. Paralizar la obra, el proyecto que alguien está realizando. Paralizarlo, detenerlo. Y número 4. Destruir la imagen y el testimonio de alguien. Ahí lo tienes. Destruir tu imagen, tu buen nombre, tu testimonio. Esos son los propósitos que persigue una guerra de información. Esos son los propósitos. Voy a reiterarlos para que los puedas anotar. Número 1. Desgastar y debilitar el ánimo de alguien. Desgastarte anímicamente. 2. Atemorizar y amedrantar el carácter de alguien. Atemorizarte. Intimidarte. 3. Paralizar la obra de alguien. Paralizar lo que estás haciendo. Que lo que estás haciendo se detenga. Y número 4. Destruir la imagen y el testimonio de alguien. Tu imagen, tu buen nombre, tu testimonio, destruirlo. Son objetivos claros y bastante destructivos. Esto no hay que tenerlo como poca cosa.
Hay que atender esto realmente. Porque repito, puedes ser víctima de alguien que te monte una guerra de información a través de los medios. Y si tú no estás apercibido, de seguro que estos objetivos lo van a alcanzar. Los van a alcanzar. Así que miremos de frente el primero de estos objetivos. Desgastar y debilitar el ánimo a alguien. Literalmente está revelado, sus manos se debilitarán a causa de la obra. Esto era lo que quería Sanbalat, Tobías, que es en el árabe. Quería que las manos de Nehemías y de todo el equipo de trabajo de Nehemías se debilitaran. Se debilitaran. Por eso ellos comenzaron a atacar primeramente al pueblo. Cuando no lograron su objetivo con el pueblo, entonces se dirigieron a Nehemías. En ese libro está escrito que cuando los enemigos de Nehemías vieron que el hombre estaba resuelto, le mandaron una carta invitándolo a reunirse con él. Lo hicieron de una manera insistente. Usaron una carta. Pero Nehemías percibió y dijo, no, yo estoy haciendo una gran obra. Yo no puedo ir. Yo no puedo dejar lo que estoy haciendo para atender una conversación diplomática, parlamentaria con ustedes. No puedo hacer esto. Se negó Nehemías. Por 4 veces seguidas le enviaron una carta invitándolo a una población cercana a Jerusalén, donde Nehemías estaba realizando su proyecto. Cuando vieron que Nehemías estaba resuelto y dijo, no voy, por 5ª vez mandaron una carta, pero en esta ocasión una carta abierta. Una provocación, un insulto, en términos diplomáticos, enviar una carta abierta. Y cuando la carta llegó, Nehemías entendió y percibió. Me imagino que dio gracias al Señor por no haber ido, no haber atendido esta invitación. El propósito, Nehemías entendió que era sencillamente realizar un complot contra él, sacarlo del proyecto, sacarlo de la obra. ¿Ve? Y cuando el dirigente, la persona que estaba al frente del proyecto no estaba, las manos de todos los que estaban allí, el equipo que estaba trabajando con Nehemías, porque recuerde que Nehemías no estaba trabajando solo, estaba haciendo la obra en equipo. Cuando ellos vieran que no había quien dirigiera el proyecto, que estaba ausente el mentor, inmediatamente ellos se desanimarían, se debilitarían. Esto produciría una especie como de desgaste, y es lo que una desinformación produce. Cuando tú te pones a estar pendiente al qué dirán, a lo que me dijeron, a lo que hablaron, a lo que el mensaje que me enviaron, y tú te prestas para ese juego de llevar y traer, tú anímicamente te desgastas. Tus energías bajan. Y tú terminas debilitado, desgastado, y terminas concediéndoles el propósito a tus adversarios acerca de lo que querían. Terminas derrotado porque te dejaste debilitar. Te desgastaste anímicamente en esto. Hace unos años atrás yo estuve inmerso en una especie de conflicto ministerial, en el que se me acusaba a mí de unos ciertos malos procedimientos. Y yo tuve que atender esta acusación. Y tuve que defenderme. Y tuve que prestar la información correcta, darla a conocer cómo era. Y logré vencer ese tipo de acusación que había en mi contra, en contra de nuestro ministerio.
Pero después de eso, hermano, eso produjo en mí un desgaste anímico incalculable, hermano. Para yo recuperarme de eso tuvo que pasar un tiempo largo. Porque incluso cada vez que yo recordaba la situación, yo me transformaba. Y otra vez me metía en esos recuerdos del pasado. Me metía otra vez en ese tipo de imágenes de las personas que hablaron en mi contra, que me acusaron. Y eso me transformaba. Yo sentía cómo me desgastaba, cómo me debilitaba. Tuvo que pasar un tiempo para que yo me pudiera recuperar de esto. Mi consejo es que usted no pierda sus fuerzas en estas cosas. No se preste a este correo de bruja. No se ponga a estar averiguando quién lo dijo, por qué lo dijo, qué fue lo que dijo, porque esto lo va a desgastar a usted, lo va a debilitar a usted. Amén, hermanos. El adversario siempre manipulará la información de un hecho para desgastar física, mental y anímicamente a los que hacen la obra de Dios. Así es, así como lo oyó. El propósito de Satanás es que tú te debilites, que tus energías las dediques a estas cosas. ¿Me entiende? A jugar al inspector Gadget. ¿Me entiende? A hacer obra de detective. Cuando tus fuerzas, tus energías deben estar encaminadas hacia el propósito de Dios. Hay muchos creyentes que viven una especie como de guerra y están tratando por sus propias fuerzas de defenderse, de fortalecerse ellos por ellos mismos. Y lo que terminan es desgastados, desanimados, debilitados. Ahora, usted sí debe tener cuidado con esto. ¿Sí? Pero recuerde, hermano, cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted le dijo a Jesús: sé mi Señor. Y recibir a Jesús como Señor significa que Él inmediatamente tiene que ser el dueño de tu vida. Tiene que ser el dueño de tus bienes. Y tiene que ser el dueño de tu honra. Así que Él va a defender como Señor y protector. Él va a defender y va a proteger tu vida, tus bienes y tu honra. Eso es lo que significa tener a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Entonces, si tú lo has confesado y lo has declarado, deja que Él sea quien te guarde, quien te proteja tu honra, tu buen nombre, tus fuerzas, tus obras. Amén. Número 2. Atemorizar y amedrantar el carácter de alguien. Atemorizar. Mire, no hay una fuerza más paralizante en el universo que el temor. No en vano en la palabra de Dios encontramos en sus páginas una exhortación de parte del Señor. Y la encontramos 365 veces. ¿Cuál es esa exhortación? No temas. Es como si fuera una exhortación para cada día del año que tú y yo vivimos. Un año. Todos los días el Señor te dice: no temas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si Satanás logra introducir en tu corazón el temor, todo lo que estás haciendo se va a paralizar. Porque el temor paraliza. Cuando una persona se deja amedrantar, se deja intimidar, no hace nada, no consigue nada. Antes incluso de emprender una batalla, ya está derrotado, está vencido. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermanos? Está escrito: pretendían intimidarme,
Eso es lo que ellos querían. Eso está escrito en el texto que acabamos de leer. Ellos pretendían intimidar al siervo de Dios. O sea, que el temor hiciera mella en el corazón de Nehemías. Y un hombre atemorizado es un hombre paralizado. Un mentor lleno de temor es un mentor paralizado. Un creyente lleno de temor es un creyente paralizado. Ahora, esto no es nuevo en los adversarios de la obra de Dios. Esta forma de actuar no era nada nuevo. Mire, ya unos años atrás, cuando Esdras intentó reconstruir el altar y el templo del Señor, una comisión de adversarios, de enemigos, se levantaron en contra. Los acusaron a Esdras, a Zorobabel y a todo el pueblo. Y lo hicieron escribiendo exactamente una carta al rey. Y lograron su objetivo, porque el rey mandó a que la obra se paralizara. Cuando la carta llegó, no tuvieron ni siquiera la diplomacia de informar de una manera pacífica la decisión del rey, sino que ellos con violencia atacaron a los que estaban haciendo la obra de Dios. Y la gente se llenó de temor, se paralizó y la obra estuvo detenida aproximadamente unos 15 años. 15 años después, Dios tuvo que despertar el espíritu de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías para que la gente volviera a la obra, para que pusieran otra vez manos a la obra. Lograron su objetivo. En esta ocasión intentaron hacer exactamente lo mismo, pero no pudieron, porque encontraron un hombre de un carácter decidido, un hombre de un carácter firme y un pueblo que creía en su mentor. Un pueblo que creía que Dios respaldaba a ese hombre que estaba allí llamado Nehemías. Le pregunto, ¿usted cree que Dios a mí me respalda? ¿Usted cree que a mí Dios me está dirigiendo en lo que estamos haciendo aquí en esta congregación? Eso es importante que un mentor lo sepa. Porque cuando el enemigo se levanta, eso es apoyo moral, apoyo espiritual, apoyo personal para el mentor. Pero si el mentor sabe y se da cuenta, percibe que no creen ni en él, que no creen que Dios lo está respaldando, eso es muy desanimador. Y cualquiera pues se paraliza y deja las cosas así y se las deja, como decimos, a la de Dios. Pero ustedes saben que Dios usa a la gente para lograr su propósito, sus objetivos. Dios usa a la gente. Dios te va a usar a ti, Dios me va a usar a mí. Eso es lo mismo que hace Satanás. Satanás también, para lograr sus objetivos, usa a la gente. Usa sus instrumentos. La pregunta es, ¿de quién te va a dejar usar tú? El enemigo de la obra de Dios, por medio de la difamación, siempre procura sembrar temor y susto entre el pueblo. Así es. Los primeros que intentaron reconstruir el altar y el templo se asustaron. Pero estos no. Estos se pararon firmes en cabeza de su mentor y la obra continuó. A pesar de que los intimidaron, a pesar de que los amenazaron. ¿Sabe lo que este Tobías pretendió hacer? Difamó a Nehemías diciendo: el rey va a saber lo que tú estás haciendo. El rey va a saber que tú te quieres proclamar aquí el rey de los judíos. El rey va a saber que tú le pagaste a unos profetas para que anunciaran que había rey en Israel. Y tú sabes lo que eso puede producir en el corazón de una persona. Que te avisen a ti que tu papá, que tu jefe, que tu pastor se va a enterar de algo que supuestamente tú no hiciste bien. Tú sabes lo que eso va a generar.
Eso va a generar susto, temor. Pero cuando tú estás obrando en integridad, en justicia, en rectitud, en verdad, tú no tienes nada que temer. Por eso Nehemías le dijo: mentira, eso lo inventaste tú de tu propio corazón. No es verdad las palabras que tú dices. Y Nehemías lo desenmascaró. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos encontramos a ciertos Sanbalat, a ciertos Tobías, a ciertos Gesem delante de nosotros. Desenmascararlos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Tercero, Número 3. paralizar la obra de alguien. Paralizar la obra, el proyecto de alguien. Ese es otro de los propósitos que persigue la guerra de información. Eso es. ¿Qué es lo que quieren? Que el proyecto se pare, que la obra se pare, que lo que está haciendo Dios en ti se detenga. ¿Eh? Que lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu ministerio, se pare, se detenga. Nehemías se negó a aceptar una invitación traicionera que tenía el propósito de quitarlo de enfrente. Eso es lo que ellos querían. Como no pudieron con el pueblo, entonces se dirigieron al mentor, al dirigente, a la cabeza. Ellos concluyeron: si quitamos al que está moviendo aquí todos los hilos, ¿qué pasa con la obra? ¿Qué pasará? La obra se va a parar, se va a detener. Ahora yo te ilustro. ¿Tú sabes cuántos pastores en la actualidad están dejando la obra? Están dejando el ministerio porque no son capaces de discernir y de entender que hay un propósito del adversario, y que el adversario lo que quiere es que tú y yo, o el ministro, o el pastor, el mentor, no esté allí, porque el adversario sabe que si no está el que mueve los hilos del asunto, la obra se detiene. ¿Sabes cuántos ministros actualmente están tirando la toalla? Porque están perdiendo esa guerra de información con Satanás. Hermanos, son muchos. Son muchos. ¿Tú sabes cuántos creyentes de aquí, de esta congregación? Yo saqué la lista, pasan de 12. Están tirando la toalla porque el enemigo les está ganando la guerra. El enemigo les está ganando la guerra. Yo le compartí a los hermanos acá el día miércoles. La lista pasó por 12. 12 personas. Y el asunto es que, como dice el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y eso fue un mensaje que yo di hace más de un año. Año y 6 meses. Ahí está, publicado en la internet para testimonio. Se llama el mensaje: la parábola de la higuera estéril. Usted puede verlo en el canal, ahí está. Y ahí se anunció eso. Hace año y medio. Y sin embargo, a pesar de que hubo profeta, hubo profecía, hay más de 12 que están dejándose ganar la guerra. Y el enemigo los está sacando de su lugar. Los está sacando de su posición. Está logrando su objetivo. Ahora tú hoy tienes que tomar la determinación de decirle al diablo: diablo, conmigo no puedes, porque conmigo está el Señor, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tienes que pararte firme en tu posición. Tú tienes que examinarte a ti mismo y darte cuenta de quién eres tú en Cristo. Tiene que agarrar usted esa seguridad, esa convicción, esa firmeza. Tienes que fortalecer tus pensamientos, fortalecer tu mente. Tú no puedes más dejar que Satanás
te debilite la mente, te debilite tus pensamientos. Porque si tú logras que Satanás tome tu mente, perdiste todo. Has perdido todo. Sus pensamientos, tu mente, tu mentalidad debe estar a los pies de Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que fortalecer la mente, mi amado hermano, sus pensamientos, y no dejárselos debilitar de Satanás, que ya sabemos que el propósito de él es que tú seas desanimado, que pierdas tu posición, separarte de Dios. Y si tú sabes eso y lo permites, tú eres responsable entonces de tu condición. A su nombre, a su nombre. Cuando el adversario usa la difamación, su propósito final siempre será detener la obra de Dios. Siempre será ese el objetivo, detener la obra de Dios. Lo que estás haciendo en favor del Señor o lo que el Señor está haciendo en tu favor, en tu corazón, en tu familia. Número 4. Destruir la imagen y el testimonio de alguien. Destruir la imagen, el testimonio de alguien. Mire, en los medios seculares se habla de una expresión a nivel empresarial que se llama el goodwill. ¿Qué es el goodwill? El goodwill es una especie de activo intangible. El goodwill es lo que es la imagen de esa empresa, la imagen de esa institución. Para construir el goodwill de una empresa, de una institución, eso cuesta mucho. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos financieros, mercadotecnia, hasta que se posiciona en el medio esa empresa, esa firma. Aquí hay gente que sabe de eso, me están entendiendo, pero estoy tratando de explicarle a los que no lo saben. Resulta que usted como creyente, usted también tiene un testimonio, usted tiene una imagen, usted tiene un goodwill ante el mundo que usted tiene que cuidar, que usted tiene que construir. Bueno, la mala noticia es que Satanás también sabe eso. Y mientras tú trabajas para construir un buen testimonio, una buena imagen, una buena opinión de ti a nivel social, Satanás también está trabajando para hacer todo lo contrario. Está escrito que Nehemías entendió que el propósito de sus adversarios era destruir su buen nombre y testimonio. Nehemías entendió. En el texto está allí revelado. Él entendió que lo que esta gente quería, especialmente un profeta que lo invitó a encerrarse con él en la casa de Dios, porque esa misma noche supuestamente la profecía decía que lo iban a asesinar. Un falso profeta que había sido sobornado. Nehemías entendió que el tipo había sido alquilado por un precio para dar una falsa profecía. Nehemías entendió, dijo, no voy a entrar. Eso le salvó la vida. Pero Nehemías también entendió que el propósito de este falso profeta y de otro colegio de profetas, una tal Noadías y otros profetas falsos, era el mismo. ¿Qué era? Ellos querían que Nehemías pecara, o sea, procediera mal, infringiera la ley, y además que su buen nombre fuera difamado. Mira lo importante que es entender que usted tiene que construir un buen nombre, un buen testimonio, una buena opinión ante los demás. Eso es importante. Nehemías lo entendió y dijo, no señor, no voy a dejarme, no voy a entrar. Y gracias al Señor, Nehemías entendió
cuál era el propósito, y no dejó que su testimonio lo destruyeran estos instrumentos del diablo. Tú te vas a encontrar a veces incluso hasta falsos profetas, falsos ministros, que te van a hablar en nombre del Señor, pero en realidad son ministros falsos, son ministros satánicos, son hombres del diablo, instrumentos del diablo, cuyo propósito es que tú peques. Y una vez que tú peques, tu imagen pública, tu testimonio, tu ministerio se ha destruido. Ahora, yo como ministro, mi esposa y todos los que servimos al Señor en un ministerio, sabemos la importancia de mantener un buen testimonio, porque de esto nosotros vivimos, de mantener una buena imagen, un buen testimonio, que la gente tenga la capacidad de discernir la diferencia entre nosotros y aquellos que son falsos. De esto vivimos nosotros. Por eso esto lo consideramos importante. Para mí es importante cuidar mi testimonio, cuidar mi imagen, cuidar la opinión que usted tiene de mí. Ahora, yo no voy a tratar de hacer publicidad de mí mismo en las redes sociales. Esta no es la forma. Yo busco agradar primeramente a Dios. Porque cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún hasta sus enemigos, dice la palabra de Dios, hace estar en paz con él. Entonces yo voy a buscar siempre agradar primeramente a mi Dios. Los que son de Dios estarán conmigo y me respaldarán y creerán en mí. Los que no, me harán la guerra. Pero Dios me dará sabiduría para yo protegerme de estos adversarios, así como se la dio a Nehemías. Un hijo de Dios nunca se prestará para participar de una guerra de información que destruirá su testimonio. No se preste, porque cuando usted se presta a este juego, usted termina afectado. ¿Ve? No se preste, no preste su boca, no preste sus oídos. No dedique tiempo a estas cosas, a este juego, de estar inmerso en esta guerra de información del que tú me dijiste y yo te diré. Mire lo que dice el texto nos dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de los principales de Judá a Tobías, que iban cartas. Oye bien, siga. Porque muchos en Judá estaban asociados con él, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Ellos contaban delante de mí las buenas obras de él. Contaban delante de Nehemías lo buen hombre, lo generoso, lo caritativo, lo buena onda que era el tipo. ¿Ve? Se lo contaban a Nehemías. Y le referían mis palabras. Y a ellos le contaban lo que Nehemías hablaba. O sea, estos son los agentes del correo de las brujas. Él lleva y trae. A ese juego tú no te debes prestar. Radio Bemba, así es. El informativo evangélico. El informador. No te prestes a ese juego. Ahora, el diablo es muy sutil. Este tipo de personajes que se prestan a esto te llegan a ti siempre con esta. ¿Sabes la última? Te la voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Aquí entre nosotros, aquí. No te prestes a estas cosas. ¿Tú ves que Nehemías lo hizo? ¿Tú ves que Nehemías se prestó para esto? No, no señor. No se prestó para esto, pero hubo gente alrededor de Nehemías que sí lo hizo. Si me viene a hablar de alguien,
Háblame bien, si no, no me digas nada. Porque el opinador mío se dañó. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Concluimos. ¿Cómo venció Nehemías esta guerra de información que le presentaron sus opositores? ¿Cómo la venció? Escuche. Nehemías se fortaleció en la oración. Número 1. Tienes que orar, tienes que fortalecerte en la oración. ¿Estás orando? ¿Estás orando tú? ¿Estás teniendo tu tiempo de oración? ¿Lo estás teniendo? Ore más entonces cuando usted se vea envuelto en una guerra de información. Ore más. Intensifique más la oración. Número 2. Nehemías se apoyó en su Dios. Se apoyó en el Señor. Como dije, Nehemías entendió claramente quién era su Señor y quién tenía que protegerlo a él. Haga usted lo mismo, porque cuando usted se pone a defenderse a sí mismo, generalmente no se logra el objetivo, hermano. No se logra el objetivo. Déjele la causa al Señor. Él es nuestro protector. Amén. 3. Nehemías permaneció firme y determinado en su propósito. Manténgase firme. Manténgase enfocado, determinado en lo que está haciendo. En el propósito de Dios. Manténgase allí. Mire, aquí hubo una vez un presidente de nuestra nación, que fue cuestionado durante su mandato de gobierno. Y en una entrevista que le hicieron, a él lo acusaron de ser un narcotraficante, él lo acusaron de una cantidad de cosas, unos delitos horribles. Y le cuestionaron su mandato, e incluso hasta se sonó que le iban a dar golpe de estado los militares. El nombre de este personaje, expresidente de la nación, Ernesto Samper Pizano. Lo entrevistaron. Y cuando le dijeron, bueno, ¿y usted cómo hace ante la crítica de todos aquellos que están en su contra, todos aquellos que lo acusan de esta cantidad de hechos que no son honrosos para un presidente? Él dice, sencillo, yo sigo gobernando. Listo. Aquí estoy, aquí me quedo. Yo sigo gobernando. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías siguió gobernando. Nehemías siguió en el propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Usted no se deje tampoco apartar de nada ni de nadie. Siga en el propósito, siga adelante. No se deje distraer, no se deje desenfocar. Y por último, Nehemías desinformó a sus críticos, revelando públicamente la verdad. Ahí está. Los desinformó. Eso es lo contrario de participar de una guerra de información. Usted desinfórmelo. ¿Cómo? Diga la verdad. Declare la verdad. Hable la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.